Estamos con el doctor Conrado Stoll, médico, neurólogo, investigador, científico, para que nos cuente un poco cómo estamos parados hoy frente a la pandemia, doctor. Y qué pregunta, porque ese estar parados cambia constantemente. Y ahora sabemos que el cambio, el desafío, es Delta, la variante que probablemente, que ya sabemos que está ahora en nuestro país y que se diseminaría en los próximos meses hasta un nivel que pueda eventualmente afectarnos. Reflejamos esto en haber visto lo que pasó en India y Nepal, de ahí pasó a Europa, en Europa todavía preocupados, quizás el Reino Unido un poquito más avanzado les llegó antes por su fuerte conexión con la India, todavía con problemas. Han empezado a disminuir un poquito los contagios, llegaron a un número altísimo de un par de miles hace 3 meses a 50.000 la semana pasada. Alguien hizo el cálculo en Reino Unido que podían llegar a 200.000 contagios por día, sin embargo se empezó a ver una disminución. Puede ser que esa vacunación amplia que tienen ellos haya contrarrestado la diseminación de Delta, puede ser. Pero sabemos que en España, Cataluña en especial, en Francia, Alemania proponiendo vacunación obligatoria, muy preocupados por la diseminación de Delta todavía, y en países escandinavos como Dinamarca, que tienen tan bien controlado con testeo, con vacunación amplia, con las mejores vacunas, preparándose para sentir un impacto de Delta que ellos esperan en los próximos par de meses. Así que llega y se disemina con velocidad distinta en distintos lugares. Estados Unidos, ahí estaba yo hace 3 semanas, donde solo se hablaba de Delta. La preocupación era cómo aumentaba el porcentaje, de 5% en mayo a 60% a principios de julio. Hoy sale el doctor Fauci a decir, estamos manejando mal esta pandemia. Necesitamos vacunar más en los estados que quedaron retrasados, porque ahí vemos que hay una doble pandemia. Es la pandemia de los no vacunados. Y están viendo las consecuencias con hospitalizaciones, terapia intensiva, muerte, lo que ya habían visto, una nueva ola. Entonces, aquí tenemos el aviso. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, saber que es improbable que no ocurra y que las herramientas para controlarlo son 2, clarísimas. Testear mucho para identificar contagiados y la segunda, vacunar rápidamente. Tener las vacunas que se puedan conseguir, la que sea, porque todas son efectivas en prevenir enfermedad grave, en prevenir enfermedad de terapia intensiva. Todas las que se puedan, dar 2 dosis, pasar del 13% actual a un 30, 40% y entonces tener el menor impacto de Delta posible. Como se dice vulgarmente, nosotros ya tenemos el diario del lunes en la mano, sabemos que la variante Delta ya está en las puertas, se habla de un comienzo, de una, digamos, de un contagio por una propagación comunitaria. ¿Se están tomando realmente las medidas necesarias para que esto no ocurra, sabiendo que indefectiblemente nos va a pasar una tercera ola y la variante se llama Delta? Es bueno el punto, porque no quiero repetir de memoria como siempre uno tiende a hacerlo, ¿no? Las personas tropezamos 2 veces con la misma piedra. Pero la verdad que nos pasa eso cuando nos pasa alguna situación en la vida y años después pasa algo similar y uno vuelve a equivocarse. Pero acá es en muy poco tiempo que hemos visto acción y consecuencia, en que hemos aprendido, en que nos ha quedado claro cuáles eran las herramientas. No lo propondría de ninguna forma, pero sabemos que si uno tuviera la capacidad que tuvo Nueva Zelanda temprano en la pandemia, de cerrar totalmente el país, 6, 7 semanas, uno corta la pandemia, se acabó, la corta, pero era un momento en especial, un país en especial y una cantidad de tiempo en especial. Un aislamiento intermedio, no tan estricto, de hecho lo vivimos, no cortaba la pandemia. Tenía que ser draconiano, como el que usaron países de Oriente que no podríamos copiar, o el de Nueva Zelanda. Pero ahora digamos las herramientas que sí podemos usar. Es verdad, Delta está en el país, probablemente está con diseminación comunitaria, si no está, lo va a estar, y no hay una razón por la que no tuviera que repetirse lo que ya pasó en otros lugares. Puede pasar que se retrase, se diseminó mucho más rápido en el Reino Unido que en Estados Unidos, y son distintas razones biológicas, la cantidad de población, qué variantes circulan. Por ejemplo, le ha costado más entrar a Sudáfrica, a Delta, porque Sudáfrica está atrapada con la 351, con su propia variante.
Por otro lado, en otros lugares de África, en Uganda, en Namibia, Botsuana, en el Congo, sí se ha diseminado. En la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, especialmente Brasil, predomina P1, una variante con una personalidad muy fuerte. Pero esto es el comportamiento del virus, esto es biología. El nuevo virus reemplaza al previo. Por eso nos damos una vacuna todos los años para la gripe. Porque el nuevo virus, aunque no sea más contagioso, va a reemplazar totalmente al previo. Entonces, de nuevo, sabemos que es muy probable que pase. Sabemos que es muy probable que pase entre agosto y octubre. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a aumentar el testeo para identificar rápido a los primeros contagiados. Que si Delta efectivamente es más contagiosa, no se sabe con absoluta certeza, pero si es más contagiosa, identificarlos rápido para que no contagien rápidamente a otros. Y vacunar, como dije antes, lo que tendríamos que poder hacer, 500.000 personas por día, eso acumula una cantidad enorme de vacunados y con dosis doble. Ya varias vacunas probaron que, siendo muy buenas, su dosis inicial sola no puede con Delta. Tiene que ser doble dosis de vacuna. Así que la fórmula la tenemos, hemos tropezado con la piedra, pero aprendamos de eso. Fue hace poco tiempo que tropezamos, no tropecemos de nuevo. Una consulta porque también hay un punto de debate muy fuerte en la sociedad. ¿Se puede decir vacunado a una persona que tiene una dosis o vacunado es una persona que tiene dos dosis? Porque genera inseguridad. Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, una sola dosis. ¿Estoy en condiciones de enfrentarme a esta nueva cepa más fuerte, más virulenta? ¿O se dice a una persona que está vacunado cuando realmente tiene las dos dosis? Primero, yo había dicho lo de contagioso, probablemente sea más contagiosa, o se dudaba, y no hacía falta que fuera más contagiosa porque ya dije, va a reemplazar igual a las previas. Pero hay un estudio reciente de hace muy poquitos días en una revista de virus, especializada en virus, que mostró que los pacientes afectados con Delta dispersan una cantidad de virus 1000 veces mayor a la variante alfa previa. O sea que si dispersan tanta cantidad, una carga viral tanto más grande, es probablemente que sea más contagioso. Y después entramos en la semántica. Vacunado está cualquiera que le dieron una vacuna, pero lo que estamos hablando nosotros en este momento es si yo tengo defensas. Y entonces ahí viene la respuesta. Con la primera dosis se consiguen esos anticuerpos que la gente se ha medido en laboratorios, la inmunoglobulina G. Esos son los ciertos anticuerpos humorales, se llaman, que están en el plasma, que circulan. Pero la segunda dosis es la que da una inmunidad con células más agresiva, que genera memoria además. O sea que multiplica muchas veces la inmunidad de esa primera dosis. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tengo inmunidad contra este virus, contra el SARS-CoV-2 en su variante que sea? Bueno, incluso podríamos decir que el que tiene dos dosis no la tiene completa al día siguiente o el mismo día de la segunda dosis. Lo tiene a los 7 a 14 días de la segunda dosis. Para ser estrictos, lo que estamos hablando acá es de tener o no tener anticuerpos neutralizantes, se llaman. Los anticuerpos que van a poder defenderme de ese virus. Entonces, la respuesta es sí, hacen falta dos dosis en general, especialmente para la variante Delta, para tener todas las defensas que uno puede generar con esta vacuna. Y a pesar de eso, como dice el doctor Fauci en Estados Unidos, igual hay que usar barbijo, estar en lugares ventilados y respetar las reglas que respetábamos antes de esta variante, cuando tempranamente, por ejemplo, en Estados Unidos celebraron como la derrota del virus. Doctor, una pregunta de consulta doble, ¿no? Que usted un poco me la contestó recién. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo debemos cuidarnos? ¿Tiene que ver, por ejemplo, la alimentación para reforzar el sistema inmunológico? ¿Qué medidas de corte social tenemos que tomar? ¿O usted piensa que hay que volver a esta pseudo fase 1 de cerrar todo? Porque no se comprende bien. Tenemos un promedio de 14.000 infectados por día, 400 y pico de muerte. Estamos como al principio cuando estaba todo cerrado, con la diferencia que ahora está abierto y con una nueva cepa de mayor violencia, ¿no? Entonces, un poco para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, ¿cuáles son los consejos, doctor, que usted nos puede dar para protegernos y para enfrentar esto lo mejor posible? Muy, muy útil, la verdad. Yo creo que puede ser muy útil el comentario que hagamos, porque uno puede disminuir muy significativamente el riesgo de infección. Piensen los médicos
una gran cantidad que han seguido atendiendo, que van a terapia intensivas, algunos que trabajan incluso con intubación de pacientes afectados por COVID, y muchos no se han infectado, teniendo los cuidados necesarios. Y el ciudadano que no se expone de esa forma, hay profesiones que se exponen mucho más, decía médicos, los medios que van a los estudios, el personal de seguridad, tienen más exposición, pero otras personas no. Y si realmente se cuidaran, puede pasar, le puede pasar a cualquiera y al que más se cuida. Pero si uno realmente usa el barbijo adecuado, de la forma adecuada, respeta la ventilación cuando no está en la burbuja estrictamente propia, del grupo propio, respeta el no estar con demasiadas personas, ni demasiado tiempo con esas personas de vuelta que no son de la burbuja propia, debería ser poco probable que esa persona se contagie. O sea que lo que puede hacer cada persona por evitar el contagio o por combatir Delta realmente es muchísimo, si tienen el cuidado necesario. Muchísimo. La mayor parte, sí se puede decir que le puede pasar a cualquiera contagiarse, pero también se puede decir que la mayor parte de los contagios es por algún descuido. Después es inevitable. Si en una familia hay un chico que va al colegio, se contagió en el colegio, viene a la casa y contagia. Bueno, eso es inevitable, el chico tenía que ir al colegio y en un colegio puede pasar, o un padre o una madre que trabajan y en un trabajo, un contacto estrecho, así es la cadena de transmisión. Pero en general, todos podemos hacer, porque si en el colegio cumplen todos los protocolos necesarios y ese padre y esa madre cuando van a sus trabajos cumplen los protocolos de los que tengan en su trabajo, lo que estoy diciendo yo de sentido común propio que hemos aprendido, debería ser bajo el riesgo. Mientras tanto, el país, el Estado debe ocuparse de acelerar esa vacunación y aumentar el testeo. O sea, apelar a la responsabilidad social es fundamental, más allá de la vacuna, ¿no? Como usted bien decía, pensemos que acá en Tierra del Fuego, en Río Grande, que es una ciudad absolutamente industrial, o en Ushuaia, que vive del turismo, es fundamental tener estos cuidados que usted bien está mencionando y es muy importante poder difundirlos a la población, sobre todo para el trabajador y también para el que va de vacaciones. Doctor, muchísimas gracias por esta charla, por estos consejos y bueno, esperemos que esta tercera ola nos agarre con mayor conciencia social. Y cierro recalcando ese comentario, muchos países de Oriente y muchos de los escandinavos, más allá de que fueron buenos testeadores y han tenido vacunas y han vacunado rápido, pero en el 2020 controlaron la pandemia con esa responsabilidad de la que hablábamos recién, y un vecino nuestro, Uruguay, tuvo un control óptimo durante 2020, sin vacunas, pero apelando a la responsabilidad individual. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, doctor.